¿cómo es la interpretación del hemograma? Aquí en esta práctica voy a tratar de ser un poco, o sea, voy un poco rápida, porque la verdad es que para hablar de hemograma completo es largo, ¿ya? Y les recuerdo que es nuestra última práctica, o sea, este sería el último tema que faltaría para su examen, su segundo examen práctico y su final con el doctor, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver en el hemograma es la serie roja, que corresponde a los glóbulos rojos, a los eritrocitos, ¿no ves? Entonces, lo primero que vemos es la serie roja, ¿ya? ¿Cuánto es el valor normal de los eritrocitos? Eso varía, depende del laboratorio y que se analicen, ¿no ves? Los valores de referencia siempre nos van a venir al lado, perdón, del papel, ¿no ves? De la prueba. Entonces, fijémonos aquí en este laboratorio, el valor de referencia de glóbulos rojos en el hombre es de 4.5 a 5.5 millones y en la mujer de 4 a 5 millones por milímetro cúbico, ¿ya? Entonces, aquí nos va a indicar la cantidad de glóbulos rojos que tiene esa persona, ¿ya? Les hago recuerdo que el hemograma es una prueba que se realiza mediante sangre, ¿ya? Se tiene que extraer sangre para poder analizar la serie roja, el hematocrito, la hemoglobina, como vamos a ver más adelante, la serie blanca también, ¿ya? Entonces, los eritrocitos, ¿cuándo van a estar aumentados? ¿Cuándo va a estar aumentados los eritrocitos? En general, vamos a decir que es por hipoxia, hipoxia crónica, ¿ya? Todas las enfermedades o todos los procesos patológicos que provocan una hipoxia en el cuerpo van a provocar un incremento de eritrocitos, ¿ya? Por ejemplo, eh, cualquier EPOC. ¿Cuáles son las EPOC? Bronquitis crónica y enfisema, ¿no? Lo que hacen estas EPOC es, va a estar alterada la ventilación pulmonar, o sea, la entrada y salida de aire, ¿no? De la vía aérea, no de oxígeno, de aire. Entonces, acuérdense que la ventilación pulmonar no es lo mismo que la hematosis, ¿no? Que el intercambio gaseoso. Entonces, el EPOC nos va a provocar una hipoxia, ¿ya? Y como son enfermedades crónicas, va a provocar hipoxia crónica, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo a esa falta de oxígeno a nivel sistémico? ¿Cómo responde para compensar esa hipoxia crónica? Se estimula esta hormona que es la eritropoyetina, ¿ya? Ustedes ya la conocen. ¿Dónde se encuentra esta hormona? En los riñones, ¿no? Entonces, al aumentar la secreción de eritropoyetina, nos va a estimular la génesis de nuevos glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? O sea, como está sintiendo falta de oxígeno, dice, tengo que mandar más glóbulos rojos para poder oxigenar todo el organismo, ¿ya? Entonces, por eso es que se produce el aumento de glóbulos rojos en respuesta a la hipoxia crónica, ¿ya? Ahora, tenemos la otra causa que sería la policitemia vera. Lo que vimos en el EPOC, el anterior ejemplo que les di, es una policitemia, ¿ya? Policitemia, ¿qué significa policitemia? Aumento del número de glóbulos rojos, ¿ya? Pero, ¿por qué esta es policitemia vera? ¿Por qué este término vera? En otras palabras, sería policitemia verdadera, de verdad, ¿ya? O sea, esta no es secundaria a un proceso de hipoxia crónica, ¿ya? Sino que estas personas, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de las personas que viven en donde hay gran altitud, por ejemplo, en La Paz, se dice que ellos tienen mayor cantidad de glóbulos rojos en sangre, ¿ya?
Eso es la policitemia verdadera, y la policitemia secundaria a hipoxia crónica. Ya, esa diferencia la tienen que saber bien. Pero los dos nos va a provocar lo mismo, incremento de glóbulos rojos. ¿Ya? Después, ¿cuándo disminuyen los eritrocitos? Principalmente en anemia. Yo sé que estas diapositivas tienen mucho texto, yo no las hice por si acaso. Me las prestaron. Entonces, la principal causa de disminución de eritrocitos es la anemia. Hay distintos tipos de anemia y la principal, la más característica que nos provocaría disminución excesiva de eritrocitos sería la anemia hemolítica. ¿Ya? ¿Qué es la anemia hemolítica? Es cuando por diferentes trastornos el eritrocito sufre lisis. O sea, se destruyen grandes cantidades de eritrocitos. ¿Ya? O también puede ser por hemorragia. ¿Ya? Por hemorragia. O sea, si uno está perdiendo sangre, al perder sangre, pierde también glóbulos rojos. Por lo tanto, va a decaer los valores normales. ¿Ya? Después tenemos la anemia perniciosa, que esto ya se debe a un déficit del factor intrínseco. Este factor intrínseco ayuda a absorber esta vitamina, la vitamina B12. ¿Ya? La vitamina B12 es necesaria para la síntesis de glóbulos rojos. Por lo tanto, si no hay vitamina B12, nos va a generar una anemia perniciosa. Ya, eso no se olvida. Entonces, anemia perniciosa por causas nutricionales. Anemia hemolítica por un montón de causas. Hay varias causas que pueden provocar una anemia hemolítica. Ya. Luego tenemos la enfermedad renal. En la insuficiencia renal crónica, el riñón está dañado. ¿Ya? Hacia grandes rasgos, el riñón está dañado. Por lo tanto, al dañarse las nefronas, donde se produce la eritropoyetina, no va a haber esta hormona importante para la síntesis de glóbulos rojos. ¿No ves? Por lo tanto, los valores de glóbulos rojos en el hemograma van a decaer. ¿Ya? Entonces tenemos anemia, insuficiencia renal crónica, y fíjense, aquí tenemos otros tipos de anemia. La anemia ferropénica, ferro, hierro, ¿no? Y pénica, déficit. Es cuando hay una deficiencia de hierro. Esto se debe más que todo a la dieta de la persona. ¿Ya? Entonces, si la persona tiene déficit de hierro, esos eritrocitos, no es que tenemos el eritrocito y los eritrocitos tienen hemoglobina. Entonces, esa hemoglobina tenía sus cadenas, ¿no ves? Que serían las globinas, dos globinas alfa, dos globinas beta, y en el medio de cada estas globinas se encuentra el grupo hemo, ¿no ves? Y el grupo hemo, su núcleo, su centro, acuérdense que era el hierro, ¿no ves? El hierro en estado férrico o ferroso, valencia +2 o +3, quién sabe. ¿Cómo es el hierro del grupo hemo? Y tenemos las cadenas. No. Tenemos las cadenas de globina, aquí está el grupo hemo y aquí en el centro vamos a poner el hierro. Ese hierro es ferroso. ¿Ya? Valencia +2. Esto ya seguramente lo han debido ver en bioquímica, por eso no estoy diciéndoselo ya a profundidad. Es hierro ferroso, valencia +2. Por causa genética o por enfermedades, más que todo por trastornos del pH o del medio donde se encuentran los glóbulos rojos, el hierro pasa de ferroso a férrico y ahí ya no se llama hemoglobina, se llama metahemoglobina. Y ese hierro férrico ya no nos sirve para la fijación de oxígeno. O sea, el glóbulo rojo que tenga su hemoglobina y que esa hemoglobina tenga hierro en valencia +3, ya no sirve para fijar oxígeno. Eso grábenselo en su cabeza, tiene que ser valencia +2. ¿Cuándo se encuentra el hierro en valencia +3? Cuando está almacenado en forma de ferritina en el hígado. ¿Ya?
Y después tenemos la anemia megaloblástica, que es por déficit del ácido fólico, ¿ya? Por ácido fólico. Como ustedes pueden ver, todas estas anemias son de trastornos metabólicos, excepto la anemia hemolítica, ¿no? La anemia hemolítica, ¿no? Esto es algo aparte, la anemia hemolítica. Pero la anemia ferropénica, megaloblástica, perniciosa, tienen que ver con trastornos de la absorción, déficit de nutrientes, ¿ya? Estas anemias más que todo son provocadas por diferentes patologías a nivel intestinal, ya que van a alterar la absorción de esos nutrientes. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, ya que ya lo han debido ver en patología, seguro. O las úlceras gastrodenales, que también tenemos acá, la gastritis. Hay diferentes enfermedades gastrointestinales que provocan estas anemias. Entonces, otra vez, en incremento tenemos cualquier enfermedad que genere hipoxia crónica. Por ejemplo, EPOC, también podemos dar ejemplo de insuficiencia cardíaca, ¿qué más? A ver, que no se me ocurre nada más ahorita. ¿Ya? Y después tenemos la policitemia vera, que es la policitemia de verdad. ¿Ya? Todo lo que nos provoca hipoxia crónica va a estimular la síntesis de eritropoyetina. Y en disminución, anemia hemolítica, las otras anemias que vimos, que son secundarias a mala absorción y déficit de nutrientes, y la insuficiencia renal, que como va a estar dañado el riñón, no se va a poder producir eritropoyetina. ¿Tiene alguna duda? ¿Cuál fue la primera anemia que mencionó? La anemia hemolítica. ¿Perdón? Anemia hemolítica. Hemolítica. Ajá. Gracias. Esa es aparte, esa no tiene que ver tanto con trastornos metabólicos. Ya. Luego nos vamos al hematocrito. El hematocrito en sí, ¿qué es el hematocrito? Es la cantidad, el volumen de células que hay en relación al plasma, ¿no ves? O sea, la cantidad de glóbulos rojos que hay en relación al plasma, al líquido, ¿no ves? Al que conforma la sangre. Entonces, si se incrementa la cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito sube o baja. ¿Qué creen ustedes? Si aumentan los eritrocitos, ¿el hematocrito sube o baja? Sube. Ajá. Entonces no se olviden, si los glóbulos rojos aumentan, si hay policitemia, el hematocrito aumenta. A eso se le llama una sangre viscosa, ¿no? Aumenta la viscosidad de la sangre, ¿ya? Entonces, los valores normales en hombres son de 40 al 48% y en mujeres de 37 al 44%. Pero como le digo, estos valores pueden variar según el laboratorio donde se realizan las pruebas. Por eso no es tan importante como sabérselos de memoria, ¿ya? En el libro, en el Guyton, hay un promedio, creo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a aumentar el hematocrito? Cuando aumente los glóbulos rojos en sangre. Cuando disminuye el hematocrito, cuando disminuyan los glóbulos rojos en sangre. O también puede, por ejemplo, por una deshidratación o por un shock hipovolémico, al perder grandes cantidades de líquido, o sea que el líquido de la sangre sale de los vasos, se pierde el equilibrio soluto-solvente, por así decirlo. O sea, sólido líquido. ¿Ya? Si se pierde el líquido que está dentro de los vasos, ¿qué va a predominar? Los glóbulos rojos. Por lo tanto, ahí habría una elevación de hematocrito, pero sin policitemia, sino que es secundaria a la pérdida
de líquido intravascular, ¿ya? Entonces, eso tengan cuidado. Aquí está. Porcentaje de glóbulos rojos, ya lo vimos con respecto al volumen total de la sangre. ¿Cuándo incrementa? Cuando incrementen los glóbulos rojos. Policitemia vera, EPOC y en deshidratación, que les comentaba hace rato. Si la persona pierde líquido intravascular, va a haber predominio de los glóbulos rojos, ¿no? Se pierde el equilibrio sólido-solvente, ¿ya? ¿Y cuándo va a disminuir en anemia? Entonces, en dengue también es lo mismo que la deshidratación, pseudo-incremento, es un pseudo-incremento. O sea, nos va a salir el hematocrito elevado, pero no es que verdaderamente haya elevado la cantidad de glóbulos rojos, sino que es por pérdida de líquido, ¿ya? ¿Y cuándo va a disminuir en anemia? Principalmente. Ahora, ¿cómo se ve la prueba? Lo que se hace es, creo que, a ver, ya. Lo que se hace es sacar sangre, obviamente, se lo centrifuga y al centrifugarlo, fíjense que el tubo de ensayo ya no va a ser un líquido homogéneo, o sea, ya no va a estar del mismo color rojo la sangre, sino que por la centrifugación con la máquina, el plasma queda arriba, plasma o suero, que sería netamente el componente líquido de la sangre, queda hacia arriba, porque pesa menos, ¿no? ¿Verdad? En cambio, las células blancas, las plaquetas y los glóbulos rojos quedan en el fondo porque son más pesados. Ya, entonces así nos va a salir. Fíjense que tenemos tres colores. Arriba podemos identificar el plasma, que es un color amarillento. En el medio, que se ve un poco, que son las células blancas, ya que va a estar en el medio. Y los glóbulos rojos se ven en el fondo. ¿Ya? Después, la hemoglobina. La hemoglobina, como ya dijimos, tiene la función de transportar el oxígeno, ¿no? Transportar el oxígeno, y acuérdense que el hierro tiene que estar en estado ferroso. La hemoglobina va a incrementarse, obviamente, en policitemia. Si hay mayor cantidad de glóbulos rojos, hay mayor cantidad de hemoglobina, ¿no ve? Y cuando disminuye, en anemia. Lo mismo, fíjense que esto está relacionado uno con el otro, ¿ya? Luego vamos a ver el volumen corpuscular medio, ¿ya? Fíjense que estas abreviaciones las tenemos aquí. Volumen corpuscular medio, que se abrevia BCM. Aquí está al revés, está en inglés la abreviación. Hemoglobina corpuscular media, HCM, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto del volumen de la hemoglobina media? ¿Ya? Esto es importante para detectar qué tipo de anemia es. Si es microcítica, si es macrocítica, si es hipercrómica, si es hipocrómica, ¿ya? Para eso nos sirve, para ver qué tipo de anemia es. Porque cuando vemos en el hemograma una anemia, simplemente cuando los glóbulos rojos están disminuidos. Supongamos aquí los glóbulos rojos estén en 2 millones, ¿ya? Y el hematocrito en el hombre que esté en 35. Entonces, con esto ya podemos decir que es una anemia, pero no sabemos de qué tipo es, ¿ya? Para eso nos sirven estos valores, estos tres de acá, para detectar qué tipo de anemia es, no se olviden. Entonces, lo primero que vamos a ver es el volumen corpuscular medio, ¿ya? Que nos va a indicar volumen corpuscular medio, o sea, indica el tamaño de los eritrocitos, de qué tamaño son, si son grandes, si son chicos, ¿ya? Entonces, el aumento de tamaño se le llama macrocítico, la disminución de tamaño microcítico, ¿ya? Macrocítico es un glóbulo rojo grande y microcítico es un glóbulo rojo chiquito, ¿ya? Entonces, ¿cuándo podemos ver un volumen corpuscular medio aumentado?
sea, cuando el eritrocito esté grande. Se ven las anemias perniciosas, ¿ya? Anemia perniciosa por déficit de vitamina B2, ¿ya? Y cuando se ve un eritrocito chiquito, que sea microcítico, en anemia ferropénica y la talasemia. Anemia ferropénica por déficit de hierro. ¿Y alguien sabe qué es la talasemia? ¿Qué es la talasemia? Hay una parte del Guyton que nos dice qué es la talasemia. Tienen que revisarlo en la parte de sangre. Es un pequeño, pues, creo que son un párrafo nomás que habla de estos trastornos, pero es interesante. Más que todo es una enfermedad hereditaria que se debe a la menor formación de hemoglobina, ¿ya? Que nos va a provocar deformación en los glóbulos rojos. O sea, van a ser glóbulos rojos redonditos y muy chiquitos, que tienen tendencia a romperse, ¿ya? A sufrir hemólisis. Entonces, volumen corpuscular medio tamaño, macro o microcítico, nada más. La hemoglobina corpuscular media se refiere a la cantidad de hemoglobina que tiene un eritrocito, o sea, cuánta hemoglobina hay dentro del eritrocito, ¿ya? Entonces, no tengo imagen acá. Ya, en la otra diapositiva voy a poner una imagen para que vean bien a qué nos referimos cuando hay aumento de la hemoglobina dentro del eritrocito. Cuando incrementa la hemoglobina, se dice anemia hipercrómica. ¿Cómo se va a observar una anemia hipercrómica? Vamos a ver que el glóbulo rojo va a estar con una coloración un poco de color café, ¿ya? Acuérdense que el hierro es un pigmento que tiene coloración café, ¿ya? Hipercrómica, gran cantidad de hemoglobina. Hipocrómica, poca cantidad de hemoglobina, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve este, este factor, este componente, ¿ya? El que va a ser parte de la serie roja, ¿ya? ¿Cuándo se ve una anemia hipercrómica? La anemia megaloblástica es una anemia hipercrómica. La anemia ferropénica y la talasemia son anemias hipocrómicas. En la talasemia les dije, ¿no?, que les acabo de decir que es una enfermedad hereditaria en la que se produce menores cantidades de hemoglobina. O sea, esos eritrocitos van a tener poca hemoglobina, ¿ya? Por lo tanto, van a ser hipocrómicas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, aquí en la ferropénica nos dice la etiología de la enfermedad de por qué se produce. Ferropénica por déficit de hierro, ¿no? Pero ¿qué clase de anemia es? Sería, a ver quién se anima, ¿qué clase de anemia es la ferropénica? Según lo que vimos con estos factores. ¿Cómo sería la anemia ferropénica? Anemia microcítica, hipocrómica, ¿no ves? Hipocrómica, o sea, la anemia ferropénica es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué nos quiere decir? Que los glóbulos rojos van a ser pequeños y van a tener una cantidad disminuida de hemoglobina, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta aquí?
¿Tenés alguna duda, Rebeca? ¿Te ha activado tu micrófono? Ya, bueno. Y lo último que nos quedaría es la concentración de hemoglobina corpuscular media. La concentración de hemoglobina corpuscular media es el promedio de hemoglobina que hay en 100 ml de sangre. O sea, fíjense, a mí me confundía harto estos dos, o sea, me confundía con uno y el otro porque es lo mismo, se refiere a la hemoglobina. Pero una es la hemoglobina en el eritrocito y otra es la hemoglobina en 100 ml de sangre. ¿Ya? Esta es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Nos dice lo mismo igual, si es hipercrómica o si es hipocrómica. ¿Ya? Pero se refiere en 100 ml de sangre, ya no sería por eritrocito. Entonces, para eso nos sirven estas tres partes de la serie roja. ¿Ya? Y aquí tenemos los valores normales. Fíjense que las unidades de estos tres valores son bien raras. El volumen corpuscular medio, lo normal es de 80 a 97 femtolitros. Femtolitros, fíjense esa unidad nueva. Ya. La hemoglobina corpuscular media se mide en picogramos, ¿ya? De 26 a 33 picogramos. Y ya la concentración de hemoglobina corpuscular media es de 33 a 35 gramos por decilitro, eso está normal. Lo único nuevo serían femtolitros y picogramos, ¿ya? Y luego tenemos la BSG. ¿Qué es la BSG? La BSG es la velocidad de eritrosedimentación, ¿ya? O velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos. Entonces, ¿cuándo está aumentada esta BCG? ¿Por qué es importante fijarnos en esta BCG? Porque va a estar aumentada más que todo en procesos infecciosos, donde haya también inflamación e infecciones, ¿ya? También yo he visto que es importante esto de la BCG elevada en enfermedades reumatológicas, ¿ya? Enfermedades reumatológicas que se caracterizan por inflamaciones de aparición brusca. O sea, la persona puede estar normal y de un día a otro le duele su pierna, por ejemplo, o le duele su rodilla. Entonces, le hacen ciertos estudios y descubren que tiene una artritis reumatoidea, ¿ya? Entonces, ahí en esos casos de cualquier inflamación reumatológica, la BCG va a salir elevadísima, ¿ya? Entonces, es importante en enfermedades reumatológicas, eso no se olviden. Y también, obviamente, en algo crónico como la neoplasia, ¿ya? Entonces, 4 cosas: inflamación e infección que van juntas, ¿no? Van de la mano, neoplasia y enfermedades reumatológicas. Eso es algo patológico, pero en las embarazadas y en periodos de menstruación puede ser normal pillar aumentada la BCG, ¿ya? ¿Y cuándo va a estar disminuida la velocidad de eritrosedimentación? En policitemia vera, en hipoalbuminemia y en hipofibrinogenia, ¿ya? A ver, aquí está. La BCG se mide en 1 hora por lo general. También creo que hay otra, en otro tiempo también se puede medir, si no me equivoco. No me acuerdo en cuántos minutos. Entonces la BCG por lo general se mide en 1 hora. Y los valores normales son en hombre de 0 a 15 milímetros en 1 hora. Y de mujer de 0 a 20 milímetros en 1 hora. Ya, aquí les quisiera explicar todo el procedimiento, pero no nos va a dar tiempo. Así que, más que todo, me voy a enfocar en decirles por qué es importante observar cada uno de estos valores. ¿Ya? Entonces, BCG, cuando está elevada, infecciones, inflamación, neoplasias y enfermedades reumatológicas, sobre todo. ¿Ya? Y luego está el recuento de plaquetas, que lo normal es 150.000 a 400.000
milímetros cúbicos, ¿ya? ¿Cuándo tenemos un incremento de las plaquetas? ¿Cuándo se incrementan las plaquetas? En policitemia vera. Fíjense que en todo está la policitemia vera, pero acuérdense que es algo fisiológico. Y más que todo cuando hay, la verdad que esto de la esplenectomía, no sé exactamente por qué se aumentan las plaquetas. Aquí sí que esto de acá búsquenlo ya, por qué se aumentan las plaquetas. Pero hay algo más importante que saber cuándo se aumentan las plaquetas. Más importante sería cuándo disminuyen las plaquetas. ¿Qué pasa si las plaquetas están disminuidas? ¿Quién sabe? Les pregunto. ¿A qué tiene tendencia la persona que tiene disminución de plaquetas? Dayana, contesta, a ver. ¿Qué pasa si disminuyen las plaquetas? No sé, aún sí no me acuerdo. Anaí, ¿qué pasa si disminuyen las plaquetas? No sé, aún sí. Diana, Tender a sangrar Auxi porque no hará. eso, ajá, está bien. Eso es, si disminuyen las plaquetas, hay tendencia a sufrir hemorragias internas, ¿ya? Entonces, a eso se le llama plaquetopenia o trombocitopenia, ¿ya? ¿Cuándo se da? Principalmente en dengue, que es algo muy común en nuestro medio. ¿Alguien sabe qué medicamento no se le puede dar a una persona que tiene dengue? ¿Ah? Aspirina, ¿no? Ajá. Ácido acetil salicílico o aspirina. Pucha, aquí es una. Perdón. Ya. El ácido acetil salicílico no se le puede dar porque si esta persona ya tiene una trombocitopenia, el ácido acetil salicílico le provoca más trombocitopenia. Entonces, la persona con dengue empieza a sangrar a más no poder, digamos, y se provoca un shock hipovolémico. Un shock hipovolémico, el shock hipovolémico ya mata a la persona. Es hipovolémico. Sí, es hipovolémico, porque la sangre se derrama y los vasos se quedan sin sangre, entonces ahí hay un shock hipovolémico, ¿ya? Y también se puede ver en la púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿ya? Igual les voy a poner una imagen ahorita, van a ver entrar al mismo link, ¿ya?